Desde un pueblo de más al norte, Manuel Spataris y Yanina López conversan y comparten sus lecturas de libros que invitan a conocer el universo literario de los herederos de las sagas vikingas. Bienvenido y bienvenida a este viaje por Letras Nórdicas, el podcast que te acerca al placer de leer literatura escandinava. Es Nochebuena y el profesor Paul Anderson, de 55 años, celebra solo esta tradición en su departamento en Skillebekk. Se ha parado junto a la ventana a reflexionar sobre la Navidad noruega cuando, de repente, presencia un asesinato en el edificio de enfrente. Sí, de pura casualidad, es testigo de cómo un joven estrangula a una mujer en uno de los departamentos a los que tiene vista. El siguiente paso podría ser tomar el teléfono y denunciar el asesinato, pero Andersen, profesor de literatura en la Universidad de Oslo, es un hombre más bien filosofal e indeciso que no se atreve a denunciar lo que vio, que huye de su responsabilidad de informar a la policía. Sus cavilaciones y dudas de por qué no llamó y denunció el crimen a la policía duran meses, o quizás toda la vida. En lugar de poner una denuncia, así fuera más tarde, el profesor Andersen busca comprender su propio accionar. Mezcla preguntas existenciales como ¿quién soy yo? ¿Qué es la vida? Con su dilema moral. ¿Tiene el deber social de informar lo que vio o tiene la libertad de no hacerlo? ¿Es realmente libre en su parálisis de acción? Por lo demás, el profesor Andersen es ateo y siente que le es imposible abordar el crimen del que ha sido testigo sin abordar al mismo tiempo las cuestiones sobre las órdenes de Dios. La noche del profesor Andersen, de Dag Solstad, editada en noruego el año 1996. Y si alguien por casualidad escuchó decir profesor Andersson, es porque mi compañero de batalla aquí, Manuel Spataris, es medio sueco y confundió Andersen por Andersson. Bueno, buenas tardes, Manu. Te aceptamos y te queremos así sueco como eres. ¿Qué hacemos aquí? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Por qué sí y por qué no? Hola Janina y gracias. Claro, yo soy sueco en sueco, para explicarle. En tu versión sueca. En versión sueco. Hay una versión del noruego que le dicen svosh, que es entre sueco y noruego. Exacto. Es más o menos eso lo que hablo yo. Pero en significa lo mismo, ¿no? Anderson. Exacto. Hijo de Anderson o Andersen, como dicen aquí. A pesar de que la palabra hijo en noruego también es con O. Son y Claro. son y san. Sí. Y Anders, que vendría a ser como Andrés, ¿no? Anders vendría siendo como Andrés, que viene del griego, que significa hombre. Mire usted. O Sí. sea, podemos filológicamente hablando ir Antras, bastante lejos. como antropos, esas palabras vienen de ahí. Así que claro, como en el espíritu del profesor Anderson, y podemos buscar un poco Claro. de ese idioma. Y nótese tan también que fonéticamente la cuestión también cambia, porque tú dices Anderson o Anderson y yo no. Claro. Porque tú no. yo digo Andersen. Tú dices Andersen porque tú tienes un dialecto del sur-oeste de Noruega. Por ahí va la cosa. Hablamos como se puede y nos comunicamos de todas maneras, que es lo importante. Sí. Bueno, ¿y de qué estaríamos hablando aquí? Es una novela bastante diferente a todo lo que hemos leído antes, digámoslo ya. Y vemos que hay un asesinato que se revela así al principio. Sí, es parte de este periodo de Sulsta, ¿no? En donde el que inventa el libro alrededor de un acontecimiento limitado, pero con mucho, mucho significado. Y aquí es justamente de que él cree ver un asesinato en Navidad por la ventana en la casa del vecino, ¿no?
Claro. Y el libro parte de ahí, de todas estas cavilaciones que tiene el profesor para tratar de hacer lo correcto, ¿no? O sea, porque él creo que está buscando eso, ¿no? Poder hacer lo correcto o Más o no. menos. Y bueno, son sus especulaciones las que conocemos, ¿no? Es una novela que comienza como una historia policíaca clásica. Sí, Hay un señor que casualmente corre la cortina, mira y ve que están estrangulando a una mujer, claro, sí, ¿no? no puede ser mejor. Claro. Entonces ahí uno se puede esperar, bueno, de aquí en adelante la cuestión es resolver el tema del crimen, pero no, Mm. porque Sulstad rompe con esas expectativas, ¿no? Del género propiamente policial y crea lo que dicen por ahí varios analistas, una especie de novela antigénero policial. Sí, no, es interesante de que al final de la novela posiblemente hay dos crímenes que no han sido... ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! puede ser, ¿no? Claro. Claro. Sí, No tenemos que hablar más de la cuenta, pero sí. bueno, ve el crimen, sin embargo, que por aquí va la cosa, ¿no? Se supone que él ve un crimen nítidamente, por lo demás, porque le Sí. ve hasta el color del pelo digamos, a esta pareja donde él mata a ella. Pero, Y sin embargo, no llama a la policía. mm, Y luego se pasa los días reflexionando sobre... Se pasa los días o se pasa la novela entera reflexionando de por qué no lo hace. él trata de ver, o sea, se esconde en su despacho, ¿no? Corre las cortinas y empieza a mirar. Y Sí. mira, y mira, y trata de, o sea, de que aparezca de nuevo para ver si reconoce al asesino. Claro. Y mientras está haciendo esto, la novela se empieza a desarrollar, digamos, en la cabeza de Andersen. De Anders. El asunto es que él pasa de estar completamente seguro después a no estar tan seguro. Y así se va también, ¿no? O sea, ¿hay un crimen o no hay un crimen? ¿No? Sí, Por hay lo menos. una inseguridad y quizás yo diría una especie de arrogancia también, ¿no? De poder, o sea, a pesar de no estar seguro de algo, también tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Sí, Y esperar y creer, digamos, de que él solo puede tomar esa decisión. claro. Y ahí entramos quizás un poco a la naturaleza, ¿no? Del escandinavo, en donde, o sea, aquí las cosas como que se hacen solo, ¿no? Claro. Una, Cada uno asume su responsabilidad. claro, entonces, y no se molesta, hay una esfera, una esfera tuya privada y ahí no se entra tampoco, ¿no? Entonces, Claro. ahí la soledad empieza a protagonizar quizás Ujú, el libro, ujú. pero tenemos otros personajes, porque, o sea, el profesor no está solo, ¿no? Sí, yo, ¿sabes qué, Manu? Antes que entremos a los personajes, Mm, en realidad quiero confesar una cuestión así ya Ya, de empezada, que a mí el profesor Andersen me cae mal. te cayó mal, O sí. sea, la novela es fabulosa por eso mismo. O sea, Mm, yo creo que Dag Solstad es definitivamente un genio. O sí, sea, escribe lo que uno podría denominar alta literatura sí, por supuesto. porque crea un personaje que a mí personalmente me cae rotundamente mal, pero es tan completo, ¿no? O sea, es tan firme, tan sólido como personaje, ¿no? Un hombre que conoce más tarde en esta novela, por ejemplo, supuestamente al asesino Mm, y busca como en él signos de culpa o algo en su conducta que lo delate, ¿no? Pero se encuentra con un tipo jovial, amistoso y bueno, empieza el profesor a dudar y nosotros como lectores tal vez también empezamos a dudar, así que este muchacho que supuestamente es el asesino es uno de los personajes y de los pocos personajes. Lo que es interesante, ¿no? Es decir, que los personajes que aparecen, todos pertenecen más o menos a la misma clase social. Claro, O sea, este es un libro que también te cuenta sobre cierto tipo de personas. O sea, no es el noruego obrero, claro. no es el profesor. Hablamos gente, digamos, más o menos de clase Claro, que media es alta o intelectuales que viven en ciertos lugares de Oslo, porque quizás también conviene decir que el profesor Andersen vive
En en el- Schillebeck, que claro, no es cualquier lado. es Ya. como el barrio alto de Ujú. Oslo, ¿no? O sea, Sí, si yo soy chileno, ponele Providencia, Las Condes, una cosa así, no sé cómo claro. será en otras partes, pero es un barrio como residencial bueno. Sí. Y él vive ahí, ¿no? Sí, y tal vez convenga también a contribuir con otra cosita que es la palabra profesor, Claro, ¿no? Porque cuando uno ve el título en noruego, sabe que es un académico, o sea, un docente universitario, porque la palabra profesor se usa allí, no se le dice profesor a los que trabajan o trabajamos en otros estadios de la educación de los seres humanos, ¿no? claro, Es no. solamente en la universidad. Entonces, claro, como está traducido como profesor, tal vez convenga aclarar que profesor, que es como se dice en noruego, es necesariamente un docente académico de la educación superior. Claro, ¿no? Y aquí el profesor Andersen, él también pertenece a la directiva de la universidad, porque el Claro, nombre en alguna parte, digamos que él a veces tiene reuniones en la Universidad del Centro sí, con la directiva de la universidad. Entonces, claro. es un alto académico, ¿no? Sí. Y yo lo Y decía por eso, ¿no? Porque como estamos hablando del círculo de amigos sí, del profesor Anderson. claro, y son de por ahí. Exacto. Claro, o sea, ¿No? es gente, como en noruego hay una expresión muy interesante, ¿no? Que te ponen con, viene de una casa con piano, te dicen acá. Eso. Claro, una Claro. casa con piano, una casa amueblada. Ajá. Cuando vienes de una casa donde hay libros y bueno, y la Exacto. expresión ahí ustedes que las traducen como quieran, ¿no? Pero se usa. Se Sí, usa hoy, ¿no? sí. Sí, Bueno, y yo creo que es pertinente que hablemos ya de dónde los conoce, desde cuándo, claro. a este círculo de amigos, ¿no? Ahí en ese círculo hay un psicólogo, hay, Otro profesor, otro pro- claro, que es profe uno es de literatura. él es de literatura, Sí, pues, no, y el amigo Anderson. también, Anderson. el de Trondheim, es de literatura también, También, claro. también es colega directo, pero bueno, Hay un actor, hay eso, hay un actor del teatro, ¿no? sí, De cualquier lado. ¿no? Del Teatro Nacional, Y que del es Teatro Nacional. emblemático, claro. Exacto. Entonces, en ese grupo son todos de una u otra manera artistas intelectuales y bueno, un señor que trabaja ya en la tele, o sea, Claro, todos tienen como cierto renomé, claro. Es importante decirlo. menos la mujer de uno de ellos que es Azafata. azafata, y eso ya no entra, ¿no? No, y hay una forma despectiva, ¿no? Porque ahí Sí, también entra a ser pesado, como tú dices, claro. Anderson, la trata de gastada, ¿no? Una gastada, cuarentona Sí, gastada, que pudo haber sido buena, dice, pone en que el pudo haber libro. sido linda antes, Claro, ¿no? O no, horrible. sí, Es un sí, sí. comentario misógino casi, ¿no? Visto desde hoy, ¿no? Claro, Pero claro, las relaciones que tiene vienen de, y esto es importante en la novela, de los años 60, de cuando ellos eran estudiantes. sí, Porque la novela está situada en los años 90 y ellos ya son cincuentones, claro. ¿no? Entonces eran unos muchachitos en la década, así como a finales de los 60, comienzos de los 70, En cuando en todo, Europa pasaba desde el claro, París del 68 para adelante, ¿no? claro, era estaba todo pasando. Estaba todo pasando Claro. y eran todos de la izquierda radical. Claro, todos eran radicales, a pesar de que venían de buenas familias, por decirlo así, no Claro, usando una terminología antigua también, venían claro. de familias con muebles. Pero el profesor Anderson, ahí hay una parte buena en el libro, porque ahí nos venimos dando cuenta o sea, él habla de los cambios, ¿no? Él lo empieza a Sí. analizar, ¿no? Porque, Analiza a sus amigos, sí, ¿no? Y tiene como, es como crítico con respecto a la, digamos, la distancia que hay en los años 90 entre las ideas y las y acciones. las acciones, ¿no? La, claro, las ideas profesadas y cómo actúan y la forma en que viven sus amigos, pero también él. Sí, no, él tiene también un pecado que eran a pesar, claro, de que vive bien y todo, o sea, ningún problema en vivir bien, ¿no? O sea, no hay ninguna crítica hacia eso, pero o sea, el cambio de haber sido tan radical, tan revolucionario y algunas veces ahora trabajar en el sector privado, ganar mucho dinero, tener bote, tener su medio Claro, auto casa deportivo, propia. casas grandes, cabaña
y el profesor Anderson que es un dandy, que le gustan los trajes italianos. Claro. Así cualquiera es revolucionario. Claro, sí. Pero nos encontramos con los profesores Anderson en la realidad Y en todas partes. Sí, en el Claro. país. ¿Qué opinas tú? O sea, En ¿están por este y ahí? en cualquier otro país. Pues. Sí, Sí, o por lo menos del mundo que uno conoce, que es más bien el mundo occidental. claro. Es un mundo Em, arribista, es como la negación de todo lo que se dice, una cosa así. No, claro, Es un tema complicado, ¿no? Porque claro. sí, se van produciendo cambios estructurales, ¿no? Cambios, digamos, macro cambios, y el ser humano también, algunos con mucha voluntad, otros con no tanta, nos vamos viendo inmersos en esas nuevas formas de vida, ¿no? Claro. Pero aquí, claro, se produce la contradicción, yo creo que es más aguda porque se sigue sosteniendo el discurso. No porque se ha cambiado la forma de vivir. Porque Claro. estamos hablando de pura gente acomodada, ¿no? Muy acomodado. Pero que quieren sostener un discurso que ya no es coherente con su forma de vida. Tenemos, por ejemplo, el psicólogo, Claro, que no se llama solo psicólogo, sino que se llama psicólogo jefe, claro. ¿no? Es un título que inventó él. Claro, y que ya no trabaja como psicólogo para el Servicio de Salud Público, trabaja para una empresa. Claro. Es el psicólogo de una empresa. Y el jefe, o sea, es Y parte de la jefe, directiva. Claro. Por lo tanto, en la placa de la puerta dice, ¿no? Fulano tanto, psicólogo jefe. Es importante el mantener ese renomé, digamos, dentro de las élites, ¿no? Porque aquí vemos, o sea, este es un país también en donde que se jacta también de que las cosas sean más o menos parejas, en donde el pobre no es tan pobre y el rico no es tan rico. O no es tan ostentoso. Claro, pero yo no sé, porque No. si empezamos a mirar con lupa, vamos viendo que las Claro. diferencias son tan grandes como en otras Exacto, partes, ¿no? Exacto. Y aquí son solamente 5 millones, o sea, imagínate cómo serían esas diferencias si fueran 10 millones o 15 O 40. o 40 o 70 como en España, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso es quizás otro tema, pero lo que hace Anderson, o sea, no Anderson, lo que hace el autor cuando escribe este libro es genial porque nos presenta justamente eso en una situación muy especial. Nos presenta a ese tipo de gente en donde hay que mojarse los pantalones, como dicen, Claro, o sea, claro. ponerse los pantalones, decidir algo, ¿no? Porque es re fácil ser de izquierda sin tener que ir a... que algo pase, ¿no? O sea, porque no pasa nada, o sea, no hay ningún riesgo en lo que ellos están diciendo, no hay ningún miedo en que digan algo, pero ahora aquí pasó algo, ¿no? Claro. Y eso yo encuentro que es genial del autor, o sea, Sí, y cómo a partir, Jesús. digamos, de un asesinato que además ni siquiera está muy claro que haya ocurrido, lo usa como un detonante para irse, como decías tú hace un rato, ¿no? O sea, para irse para otros lados. Y es implícito en lo que va contando que uno ve, por ejemplo, detalles como este. El profesor Anderson tiene este grupo de amigos, sin embargo, la Navidad la está celebrando solo, completamente solo. Sí. Hasta que tiene tiempo para mirar por la ventana y ver lo que pasa en los departamentos del edificio enfrente, ¿no? Entonces, ya así de buena primera te dice, la tradición es fuerte porque te va contando un montón de cosas que tienen que ver con las formas de celebración de la Navidad, digamos, de esta tradición cristiana, en Noruega, y a la vez la soledad del ser humano, ¿no? Sí, ¿no? La comida es muy importante. La comida y otro montón de cosas. Le podríamos decir a la gente que está escuchando, o sea, la comida aquí en Navidad te cuenta mucho, ¿no? Te dice de qué parte tú vienes, Claro. en el país, al menos en Noruega, y es una tradición del tiempo de las vacas flacas, diría yo, ¿no? O sea, ese tipo de comida se come solamente en Navidad y es una comida alta en grasa, Claro. se bebe alcohol fuerte y cerveza. Y en Navidad es cuando o sea, en el norte de Europa, ¿no? En la Navidad se carneaban los cerdos porque todavía estaban gorditos, ¿no? Y ya que en el invierno aquí no hay nada, es pura nieve, entonces los cerdos no tenían tanto que comer,
Entonces lo que se hacía era carnearlos y guardar solamente en los que se podían alimentar. Y por Claro. eso se come en algunas partes el cerdo en Navidad, ¿no? Claro. Interesante. Incluía la cabeza al pobre animal. Y también se come, claro, la cabeza. Bueno, en Chile igual comemos cabeza. ¿no? Sí. Ustedes. Sí, comemos el cabeza, queso de cabeza, se llama en Chile. Bueno, la novela, cuando uno dice qué pasa en, en la novela, ¿no? Lo que pasa pasa dentro de la cabeza del profesor Anderson. Sí. Si hablamos de ambiente, claro, nos damos cuenta de que es en Oslo, en este barrio que hemos mencionado, Skillebekk. Sabemos que va a dar una vuelta a Trondheim. O sea, hay como pasajes donde describe un poco el exterior, pero yo diría que el 85% pasa en la cabeza del profesor Sí. Anderson. O sea, y él ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo, 100%. Y él se va porque él está buscando, o sea, en realidad está buscando a alguien a quien contarle, pero Claro. nunca, digamos, se atreve a hacerlo. Ese es el problema también. ¿no? Sí, que tiene. Ese es el problema que tiene, porque no se atreve a hacerlo, ¿no? Y es un viejo cansón, un viejo, bueno, un hombre de 55 años. Sí, joven, diría yo. Joven, ¿no? diría yo también. Es un hombre súper centrado en sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, años 90 ahí con una mirada entre nostálgica y crítica, decíamos, ¿no? De los años de la izquierda radical. A mí también poco como que me estremeció de alguna manera que Sulstad nos entrega esta figura de hombre de la época, porque no es el único libro donde Sulstad elige como protagonista un hombre y con más de 50 años. No. Y casi siempre profe. Entonces, yo veo a este personaje con ese ensimismamiento enorme, así súper centrado en sí mismo, súper yo, muy de una introspección ya que cansa, con poco contacto con el exterior, es súper solitario. Y luego recuerdo Hombres en mi situación de Per Pettersson, que leímos acá, Sí. que era otra generación. O sea, el libro lo escribe igual que Sulstad en los años 90, pero está hablando de otra generación y está hablando de otra extracción socioeconómica Sí. en el personaje y sin embargo tienen características bastante similares desde cierto punto de vista. No digo que el personaje de Patterson sea igual de metido en su yo que Anderson, pero tampoco es tan diferente. No, y hay cosas también, si vemos el libro de Jon Fosse, También. las vacilaciones sobre la religión También. aparecen en su descripción de la Navidad y todo eso, ahí se puede comparar un poquito con Asle. Sí. Te diría que ahí en el club de lectores, yo Ajá. les puse a la gente, después de hacer una acotación sobre justamente Fosse, Ujú. les pongo, ¿y qué pensaría el profesor Anderson sobre esto? al Sobre final? esto, claro, claro. Porque yo creo que el profesor Anderson podría pensar algo sobre justamente ese Sí, tipo uno de se cosas. podría poner, digamos, podría poner a dialogar los personajes de estos tres autores tan Sí. relevantes de la literatura noruega, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y hay y en el otro libro, que también lo hemos hecho, el libro de Knausgård, en el cierre de Ujú. mañana, uno de los personajes también es muy parecido, muy metido en su onda, Sí, tratando, sí. digamos, de buscando, digamos, la verdad en cavilaciones, ¿no? En su Sí, cabeza. sí. Y tanto Knausgård como Sulstad acá también tienen algunos pasajes metaliterarios en Sí, sus trabajitos aquí, ¿no? En sus novelas, como esta elección de gente que sabe de literatura. Bueno, y Pettersson, el personaje, es escritor, entonces Claro. así como que se están moviendo. Fosse también. así, y uno de los personajes El de Fosse también es un señor que pinta, que escribe, que Claro. ¿no? También son como hombres cultos, Claro. solos, solitarios, ¿no? Sí. Y que van arrastrando como, no sé, desde mi punto de vista, un poco la muerte del Eros. Sí, Sí. sí. Bueno, eso lo hemos conversado harto Sí. nosotros. Sí, Son yo- personajes muy en esa onda. O sea, Sí, o sea, donde una ensaltación de la soledad como, no sé, una especie de nirvana o medio raro. Pero bueno, sí, claro, bueno, de otras maneras también el profesor Anderson ¿es cobarde el profesor Anderson? no lo sé, pero creo que su nivel de vacilación Mm, tiene más que ver con que se puede dar el lujo de dedicarse a ello.
Él era de izquierda, ¿no es cierto? Claro. ¿Tú crees que el profesor Anderson, el de ahora, no el de los años 60, 70, el el de que ahora, existe ahora, ¿es sí, distinto? No. no, ¿o tú crees que ese del libro, el señor del libro, Ajá. pudiera haber sido parte de, no sé, pues de una especie de Moodstone, no sé, a ver cómo se dice, De la resistencia. de la resistencia contra los nazis, o no hubiera hecho nada? ¿Qué crees? No, no me atrevo a especular porque caería, creo, en las mismas mañas del profesor Anderson. Mm. Yo creo que él sencillamente no lo hace. ¿No? Lo suyo es cuestionarse, Mm. es cuestionar a otros, cuestionar la vida, cuestionarlo todo, ¿no? Mm. Y crearse el mismo como una atmósfera o un planeta entero en realidad con su atmósfera de inseguridades. Mm. ¿No? Luego, de cierta manera, pienso que también es una crítica a esta novela. No sé si la intención del autor sea criticar precisamente la modernidad, pero No, de alguna manera lo hace. O sea, yo lo que veo es, porque hay como hay como un tintecito de burla también, así no de burla, es mucha ironía y claro, qué cosas son las que pone ahí a juicio, ¿no? Del que está leyendo. Claro, el proyecto de la modernidad, ¿no? De la ilustración en sus inicios, pero en la consolidación de esta alta burguesía como cultura, ¿no? No solo en términos económicos, sino que y como poder, ¿no? como, claro, Y lo dice claramente en el libro, como poder. claro, tiene que ver con un montón de valores, pero también con hábitos, con gustos, con, ya lo decías tú, ¿no? La ropa italiana, es la comida con los amigos, olvídate, o sea, ese es un festín irónico de qué comen y por qué lo comen y de dónde lo sacan. O sea, eran puras cuestiones así, ¿no? De exquisiteces, de, no sé, una cuestión parisina, la otra cuestión del caviar de no sé dónde, ¿no? Claro. Y los pobres del mundo, o sea, Sí, eran como... claro. Sí. O sea, aquí el problema era si habían servido un vino de Rioja en vez de un Burgund. Claro, si era el vino correcto para el Claro. tipo de carne que estaban Y el otro comiendo. lo tomaron con cerveza, pero a lo mejor aquí no, eso no se debería tomar con cerveza, se debería tomar con sake. O sea, Claro. es como por ahí también va el solo hecho de que, o sea, si nos vamos un poquito a lo que tú dijiste de la modernidad, ¿no? Él dice, ¿no? De que, Se dedica el profesor Anderson ahí a criticar, digamos, o a meterse en el proyecto moderno, sí, páginas y páginas. sí, ¿no? Él lo dice claramente y de ahí también o sea, la crítica a la modernidad entra, digamos, si nosotros entendemos al profesor Anderson como una especie de antipersona, ¿no? De antivida, no sé, diría yo. Es como una especie de vampiro. Claro, capaz que era vampiro, además, no sé, pero bueno, ahí pone en la mesa, ¿cierto? Las convenciones, tradiciones, los modus operandi de esta gente, pero con relaciones débiles, ¿no? Mm. Con una especie de instrumentalización hasta excesiva de las relaciones humanas, ¿no? Porque cuando él va a Trondheim Mm. a visitar a su colega y amigo, también académico, pero en Trondheim, en realidad no lo va a ver porque lo echa de menos, porque piensa que su familia es muy simpática, lo va a ver porque necesita preguntarle como a un tercero o de alguna manera plantear el asunto de debería haberlo hecho, debería hacerlo ahora, que es esto de llamar o no a la policía para denunciar un asesinato. Sí. Se da cuenta de que el amigo está en otra. O sea, el amigo no tiene tanta plata, digamos, al tiro. Es como que la Claro. economía de él no está tan buena. No le molesta eso al profesor Anderson. O sea, el profesor Anderson no tiene en realidad... No lo podemos tampoco decirle, mira, tú hiciste esto, te castigamos, porque en realidad no hace nada malo fuera de lo que no le ha contado a nadie, que mataron No a le ha alguien. contado a nadie que él todavía no cuenta Claro. que vio un asesinato. Sí, pero si no, o sea, es una persona como quien dice, sí, un caballero solo, pero respetable, una cosa así, ¿no? Yo aprecié como otra cuestión ahí Sí. y es que él está todo el rato como criticando ese proyecto, ¿no? El que hablamos, está
criticando esa sociedad en la que termina siendo el proyecto moderno. Hipócrita. Claro, entre otras cosas, ¿no? Sí, Pero él también, po. claro. Entonces, como que él critica para afuera y a sí mismo más o menos, no más re poco. Creo yo que se no se critica tanto, vacila mucho, Sí, no, pero en el pero contexto en el que no, vive, o sea, no es uno no puede decir, ahí está el culpable de todos los males que han sucedido, sino que pasaría desapercibido con su traje italiano, mira el señor medio excéntrico, no sé, claro. Oye, no Manu, molesta a nadie. me está interesando que has dicho varias veces pecado, culpa. Sí, ¿Eh? lo que pasa es que estoy leyendo un libro que habla de un cura. No, es que acá ese también es tema, ¿no? Sí, es un tema. Y la modernidad es un tema porque aquí la modernidad se pone en contra de ser de izquierda, ¿no? Claro, Porque él dice, no, nosotros éramos de izquierda, pero de todas maneras, digamos, lo que era más importante era ser moderno. claro. Tener, digamos, esa mentalidad nueva, ¿no? Como Sí. quien dice, ser el iluminado, El eh, ilustrado. el ilustrado, el Descartes de mi tiempo, Claro, ¿no? O claro. sea, hay... Un hombre de vanguardia, ¿no? esa palabra se usa también, vanguardia. Claro, Sí, sí. sí, la usan bastante, digamos, el narrador. Claro, y Em, eso es estatus, o sea, en ese mundo que ellos viven, eso es estatus, es ser parte de la crema de la crema. claro, Claro, y por lo tanto saber lo que está pasando en el mundo, en términos de cuestiones políticas, en el arte, en la literatura, etcétera, ¿no? O sea, como que sabe mucho y al mismo tiempo se va produciendo una especie de alienación, Sí. que es lo que promueve la modernidad con su soledad, ¿no? Mm. Entonces, toda esa yo creo que el profesor Anderson es el testimonio vivo de la contradicción, ¿no? De esa contradicción que producen estos tiempos. Pero ¿en qué piensa él? Bueno, se va, digamos, con unas divagaciones de esas, pero de páginas. Y por eso que Sulstad me parece un genio, Mm. porque cómo se va y vuelve es tremendo, ¿no? Mm. Cómo se va del asesinato y del momento concreto dentro de la cabeza de Anderson a cosas, ¿no? Por ejemplo, esa crítica o cuando el profesor Anderson se ocupa del tema de la modernidad, pasan como 20 páginas. Claro, mientras el finado empieza a oler. Luego, claro, mientras el final empieza a oler. O la finada. Luego, de una u otra manera, se va por el asunto del arte, por el tema del arte, de la obra y su pátina, y empieza a hablar ¿no? del color que el tiempo le da a las cosas que envejecen. Y por ahí aparece uno de los, otro de los protagonistas, que es Ibsen. Y por ahí aparece Ibsen, y no de cualquier manera, porque, bueno, está hablando él así como también del tema del placer tranquilo contra la conmoción frente a la obra. O sea, tiene toda una bola, sabe muchísimo Sí. y casi que se acongoja, ¿no? Y te acongoja a ti, por lo tanto, como lector o lectora, que esté tan preocupado de ese tema. Como dices tú, de repente está en la bola de Ibsen. No sabemos si Sulstad, o tal vez sí, pero Anderson no entiende por qué ensalzan tanto a Ibsen, ¿no? Hay una No, crítica también hacia eso, a esto que hablamos de la hipocresía, ¿no? Porque él dice que, o sea, que muchas veces a lo mejor ha ido a ver a Ibsen en la Casa de Muñeca y la ve y sale y en realidad no siente lo que la gente sentía cuando se hizo en ese tiempo. claro. O sea, dice que las obras no tienen, o sea, están hechas para su tiempo y la trascendencia a lo mejor no se entiende, pero que ellos en la universidad siguen repitiendo eso porque es Claro. como que es parte de una historia, ¿no? Que ellos tienen que decir igual, Son ¿no? como emblemas, ¿no? Que se tienen Claro. que mantener. Pero que no tienen en realidad importancia porque no llaman la misma atención, o sea, no cumplen la misma función que tuvieron en su tiempo, ¿no? Oye, pero en mi lectura yo creo que él pone en duda la calidad de la obra de Ibsen, así en cualquiera sea el tiempo. O sea, por lo menos se plantea la pregunta, Sí, ¿no? o sea, de que no aguanta el tiempo, ¿no? La obra no aguanta el tiempo. Sí, No, bueno. sí, bueno, yo pienso que dijo más que... Sí, Sí, no sé. se lo dejamos a los lectores. Dejémosle a los lectores porque pone, digamos, en el centro del debate si la grandeza de una obra Sí, está en el tema, porque el tema es lo que él critica mucho, Sí. si tiene
trascendencia ahora, lo que, digamos, al nivel, como dices tú, ¿no? Al nivel que lo tuvo, por ejemplo, Casa de Muñecas y todo el problema de Nora en esa historia, Claro, hoy en día. sí, Y si es así, él quiere que le expliquen bien por qué. claro. Sí, ¿no? Porque no Entonces, se conforma con cualquier respuesta. Y si no, esa especie de dilema entre si es el tratamiento del tema o la destreza lingüística lo que cuenta en una obra literaria. Eso es como que juega un poco ahí, ¿no? le formularemos un muy buen tema para discutir en el Círculo de Lectores de Letras Nórdicas, que está en Facebook. A lo mejor Claro. por ahí podría... ¿Qué hace que una obra sea buena? Que hace que una obra sea buena y que trascienda en el tiempo. No sé, pero igual, o sea, estamos hablando de un libro que, imagínate, de lo que pasó, de un hombre que está mirando por la ventana y ve un asesinato, que podría ser el próximo libro de Yu Nesbø, a una obra que nos está llevando, digamos, a través de... O sea, atraviesa como una lanza la clase burguesa educada de Noruega y la pone ahí a secarse al sol, ¿no? Mientras nosotros la miramos y se le caen los pedazos. O sea, es súper buena. Sí, un poco la sociedad. Yo diría que la sociedad, pero también yo veo muy claramente el género masculino, digamos, como algo también muy particular en el mundo nórdico, así como pasamos a... un tipo que está ensimismado, un tipo solitario, un tipo... Si te fijas en la obra, o sea, en la novela, hay los comentarios hacia el género femenino, porque diversidad de género no aparece, sino que solo el género, digamos, o el sexo opuesto. Es una de las críticas que le hicieron al libro. Que tiene poca diversidad. Pero bueno, son los años 90 y tal vez no era el tema. La cuestión es que las veces que aparece una mujer, no aparece con un gran intelecto, no aparece ni en el arte ni en ningún lado, ¿no? Aparece la azafata que ya la trata mal, la esposa del señor de Trondheim, que es muy encantadora, pero es como, no sé, te queda como la impresión de que es un pajarito. Sí. Y las dos chicas, las dos estudiantes con las que se encuentran en Karl Johan, que es como el paseo central de Oslo. Claro, es bastante negativo visto desde hoy, ¿no? O sea, las inferioriza, pero... Sí, ahí hay una... A lo mejor quizás también para mostrar eso. No creo. Yo creo que es como así. Bueno, es difícil, eso lo dejamos los directores. Hay una mujer más que aparece también, que es la asesinada. Claro. Y que es una mujer y que él le dice que tenía buena figura. Claro. Y que era joven y que... O sea, y él la mira por eso. Ahí hay quizás un poco de deseo, ¿no? Sí, no, pero charcha el deseo. Discúlpeme el chilenismo, pero eso significa de mal gusto. Charcha significa de mal gusto. Porque él la mira desde la ventana, ¿no? La empieza a espiar. Claro, es un viejo mirón. Que está solo mirón, ¿no? Un viejo mirón. Claro. En ninguna relación, ¿no? Ninguna interacción. Claro. ¿no? Bueno, tremenda novela. Esta historia está contada por un narrador. Sí, que sabe todo. Omnisciente, que sabe absolutamente todo lo que pasa por la cabeza de Anderson. Que vive ahí. Vive en la cabeza de Anderson. Sí. Exactamente. Y eso es el 85% de la historia. Yo diría que... Y el otro 15% es exterior, ¿no? Es cuando va a comer con los amigos, cuando va a Trondheim o cuando sale a caminar por ahí. Y que ahí hay un poco de humor también, pero yo diría que es un humor bastante nórdico. Yo no sé si un lector no nórdico le causaría mucha gracia. O sea, lo encuentro muy humorístico, por ejemplo, esa escena en Trondheim cuando salen a esquiar él y su colega. Sí. Uno alcanza a reírse por suerte, pero no sé si todo el mundo se reiría. Sí, son como muy rebuscados chistes de esquí. Claro, no muy de esa época. Claro. Estamos hablando de un... Pero hay, digamos, humor. Yo por lo menos me reí
más que nada, a mí más que causarme gracia a eso, me causaba un poco de risa algunas escenas que tenían que ver con esa hiperintelectualización de la... Por ejemplo, cuando están en esa comida, están hablando todas esas pelotudeces del caviar y que no sé qué, ¿no? O sea, Mm. ahí yo me reí, ¿no? Mucho humor, pero ¿qué No, que más? estamos. Bueno, Uno, creo que esto de meterse en la cabeza de él, a mí me empezó como a caer súper mal, como te decía el profesor Anderson, por esto de lo hago, no lo hago, lo digo, no lo digo. O sea, llega un momento en que, por favor, porque un gran tema también que él tiene ahí es la existencia de Dios. O sea, la novela para mí, de todas maneras, es existencialismo de esos, ¿no? O sea, todas las preguntas son existenciales. claro. Y que es un poco una de las tantas corrientes dominantes en la literatura también en el siglo XX. Y está más fines del siglo XX, pero todavía yo creo que Sulstad se mueve bastante ahí, ¿no? Y el profesor Anderson, con este narrador omnisciente que sabe todo de él, es un tipo que se plantea un montón de preguntas, en el fondo, existenciales a partir de un asesinato, primero, supuesto asesinato, y segundo, si había que o no denunciarlo, y el rol que juega la culpa y el pecado. Sí, ¿no? Es importante para él sentirse parte de una comunidad, por decirlo así, ¿no? O sea, esto de las tradiciones y todas esas cosas, ahí empieza como a dar un poquito de miedo, ¿no? Se filtra, digamos, alguna, eh, diría yo, ciertos detalles que a lo mejor se encuentran en otra forma no de izquierda, por decirlo así. Bueno, Claro, esa tal vez sea, Manu, una de las cuestiones que se pueden leer desde hoy, o sea, ¿no? claro, En la lectura que se hace hoy de este tipo de literatura, ¿no? Es sí. hasta dónde tiene sentido, por ejemplo, hablar de izquierdas y derechas. Ah, eso es interesante. Necesitamos otros conceptos, necesitamos refrescar el lenguaje, yo no sé, pero es una pregunta que como a lo Anderson dejo en el aire. Claro. Eh, este es un señor que, o más bien, yo diría que la novela más que Anderson es como una propuesta a preguntarnos un montón de cosas, ¿no? Sí, ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? sí, no, eso lo hace actual, ¿no? O sea, porque está esa inconsecuencia entre el discurso ideológico y la praxis individual. Ujú. Entonces, o sea, la idea, yo creo, es que hay que como que jugársela, ¿no? O sea, la vida es tratar de hacer cosas que a lo mejor son difíciles, son complicadas, diría yo por mi parte. Y Ujú. el profesor Anderson como que se queda en el plan, ¿no? O sea, se queda, digamos, planeando y en realidad no hace Sí. nada y por eso a lo mejor se siente mal, ¿no? Ese es su gran pecado en realidad, o sea, tener la capacidad de entender lo que está pasando y no hacer en realidad absolutamente nada, ¿no? Sí, pero una de las Mm. cuestiones que se plantea él es que eh, Dios no existe y él es ateo. Entonces, ¿por qué él tendría que sentir culpa y por qué tendría que considerar pecado primero el asesinato y luego el no denunciar el asesinato? Que él dice que hay una diferencia entre considerar que un asesinato no es Mm. un buen actuar, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. De eso estaba seguro, de que no es un buen actuar, pero de allí a hablar de pecado y de allí a tener que castigar cuando él no cree en Dios, es lo que él también se cuestiona. Sí, pero ¿cómo se llama? La alternativa igual sigue siendo media desganada, ¿no? Yo te digo, o sea, si es que ha pasado un asesinato, o sea, no basta con llamar a la policía. Tenés que ir tú, golpear la puerta, hacer escándalo, decir que venga, no sé, romper una ventana para ver si está viva. O sea, Claro, tenés que hacer claro. algo más, po. Que No podí, tu compromiso con el prójimo, claro. claro, o sea, el solo hecho de decir, digamos, que yo lo soluciono, eh, el- ahí quizás nos entra otra fuerza, ¿no? Al menos a mí me da la impresión de que es Sí. demasiado poco, porque no podemos dejar en las manos de la policía la vida de una persona, ¿no? Claro, eso también es Sí, muy interesante, pero yo insisto acá, o sea, no pero, no te voy a contradecir, sino que además digo, ¿no? Em,
un poco eso va por el lado de aquello que no se termina de hacer o a veces ni siquiera se empieza, o aquello que no se termina de decir tampoco, ¿no? Ya. Y apreciamos también como cierto pudor en la novela, en la conducta Sí, po. de Anderson, ¿no? Y toda la novela tiene como una ausencia de la libido así tremenda, ¿no? O sea, se trata de cualquier cosa menos ¿Dónde está el deseo? claro, ¿dónde está el deseo? De menos de tocarse, menos no hay pasión de ese tipo. Claro. ¿No? ¿Será porque hace mucho frío, que es Navidad? ¿Será porque hay, digamos, un proyecto donde necesariamente hay que matar aquello? No sé, o sea, parte del... ¿O se muere como consecuencia del proyecto moderno tardío? O sea, nosotros venimos de la tradición sur, o sea, al menos Ujú. lo que llegó a Chile era de la tradición del sur de Europa, ¿no? En el norte de Europa, sea ser flegmático, no mostrar tus sentimientos, no decir las cosas, Ah, es como parte del buen gusto, ¿no? Y aquí estamos hablando de gente que cultiva el buen gusto claro, burgués, ¿no? claro. Entonces, y ahí no se puede mostrar, o sea, uno no puede ser como tan directo, ¿no? Como sería un Claro, español, un italiano, en donde es más fogoso, más amor, y es claro. como más apagadito, más chiquitito, así, como que no pasa nada, pero igual pasa, porque... No, claro, obviamente, desde luego que sí, pero yo creo que tiene también que ver con que esta novela es una invitación a que pensemos en las cuestiones morales, ¿no? O Mm, sea, ¿qué se comprende como un valor positivo, ¿no? O sea, todo lo que acabas de nombrar, hay como una rectitud, hay como una decencia, mm, que claro, tú mismo ya empiezas a hacer el gesto, será o no será, ¿verdad? Que, que es autointerpretada y autovalorada por estos personajes, pero que no es necesariamente o no contiene un valor positivo ni para otras personas de esa misma sociedad que no están en ese lugar, ni mucho menos para sociedades de otras partes del mundo, ¿no? Geográficamente hablando. Entonces, eh, hay incluso la ausencia de grandes errores en esta novela, en la conducta de estas personas, porque si bien él, digamos, toda la novela, el tema es si él llama o no llama, si, si está bien que no llame o no está bien que no llame, porque la cuestión es no llamar a la policía. Y de todas maneras, más allá de eso, como que se trata de una sociedad masculina, insisto yo, plana, donde sí, ni siquiera pasan así errores categóricos, decir, mierda, no. y nos da pie para discutir todas estas cosas, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Un poco, yo creo que Andersen también representa un poco ciertas características históricas de esta sociedad que tienen que ver con la religión, Ujú, eh, porque es uno de los grandes temas a los que se dedica Andersen, es a cuestionar o a ver su relación con Dios, ¿no? sí. Desde su ateísmo. Y, y, mm, y otra vez la misma contradicción que yo observo Mm, al comienzo con el proyecto de modernidad, con él a la izquierda, pero que en realidad igual él es parte de la burguesía y tiene claro. más o menos los mismos vicios, comillas, burgueses. Acá pasa lo mismo, ¿no? O sea, él es ateo, pero vive en una sociedad luterana, Claro. Ya, altamente pietista, a gusto de la gente que viene más del sur. mm, Hay un lugar primordial para la autocensura. Esta gente que se autocensura y se autocontrola así a niveles que a veces a uno lo estremecen, ¿no? Y eso no se ve como negativo, sino todo lo contrario, ¿no? Y uno de los precios que pagan es la ausencia de espontaneidad. sí. Está la dicotomía, digamos, tan clara de lo que es correcto y no correcto, ¿no? También se pone Todo el tiempo. todo el tiempo. Él quiere tener, digamos, la camisa blanca, blanca, Claro. llegar al juicio final sin ningún pecado. Vamos por Exacto. ahí, A pesar de que es ateo. a pesar de que es ateo. Pero es ateo de la manera en que hay que ser ateo porque es moderno.
Claro. Y él es comunista también de la misma manera porque era parte de la modernidad de ese tiempo. Mucha novela, mucha historia en 140 páginas de este gran escritor noruego, Dag Solstad. Sí. ¿Quién es Dag Solstad, Manu? Bueno, este señor nació en Sandefjord, que es un pueblo costero, de ahí donde vienen, inventaron el arpón para matar a las ballenas. Es un puerto ballenero muy de la costa oeste del fiordo de Oslo, diría yo. Sí. Pero de la parte oeste del fiordo de Oslo. Uh-huh. Debuta con una antología en 1965, se llama Spiraler, se traduce espirales, pero no está traducida. Así que, bueno, y historia de gente que busca en una realidad absurda. Así que tenemos un poco ya esta forma de escribir en potencia. Sí, porque ¿no? eso hay bastante absurdo en esta novela. Sí. Y parte, ¿no? O sea, como muy revolucionario, quiere cambiar el género tradicional y dice, yo quiero poner a la novela noruega en el modernismo europeo. Uh-huh. Y luego, en la segunda mitad de los 70, se hace revolucionario y empieza a escribir militante ya, digamos, en el periodo que se llama utópico. Uh-huh. ¿Qué más? A ver, bueno, después de los 90 hay otro cambio. Hay cambio en su técnica y empieza a escribir este tipo de literatura. Como La noche del profesor Andersen. Justamente, que tiene algo especial, que él empieza a crear, digamos, los libros alrededor de un acontecimiento que está saturado de significado. Uh-huh. Y la noche del profesor Andersen es el acontecimiento, es que ve a alguien que muere, claro. y lo llena de, o sea, y se va por todas partes, llega hasta Trondheim, por decirlo así. Solo con una duda de si hay claro, buscando si lo correcto o lo incorrecto, uh-huh. ¿no? Muy existencialista, por supuesto. Claro, totalmente. Y bueno, luego yo encuentro, ¿no? Esta es una cuestión que yo he uh-huh. pensado, que tiene quizás el conflicto interior del profesor fluctuando libremente, pongo, uh-huh. Y está recreado en este marco intelectual académico. Yo encuentro que resulta como verse un poco el ombligo. Es un hombre confundido y perdido y extremadamente solo. Esa es mi lectura personal. Sí, no sé, pero yo estoy de acuerdo. Claro. Y el último periodo de Solstad, que son los libros que empezaron a salir después. Ya en los 2000, ¿no? Claro. En este siglo, digamos. Es un periodo de retrospección en donde, digamos, él empieza más o menos, digamos, a pensar, a analizar lo que él escribió antes, lo que él hizo antes, un poco de autobiografía. Lo otro que tiene Solstad, que le gusta el fútbol y ha escrito libros sobre los mundiales. Y por eso es famoso. Sí, es famoso mundialmente en el 82, 86, 90, 94 y 98, junto con otro escritor que se llama Jon Michelet, que es de Trondheim, que le escribe novelas más históricas a ese caballero. Yeah. Ha ganado el Consejo Nórdico en el 89 por el libro Román 1987 o Novela 1987. Uh-huh. Después el Premio Nórdico de la Academia Sueca en el 2017. No es el Premio Nobel, el Premio Nórdico, pero es de la Academia Sueca. Bueno, él fue el que le hizo competencia a Jon Fosse ahora para el Nobel, pero lo ganó Fosse, bien. Sí. Y bueno, después el Premio de la Crítica Literaria de Noruega en 3 ocasiones y muchos otros reconocimientos que no los voy a decir porque son muchos. O sea, son muchos. Claro. Y tiene una bibliografía en español. Uh-huh. En el 2007 salió Pudor y Dignidad en la editorial Lengua de Trapo. Yeah. Después, en el 2010, novela 11, obra 18, también la misma editorial. Y ahora salió La noche del profesor Andersen de Nórdica Libros. Se han hecho películas de sus libros. Uh-huh. Yo disfruté muchísimo la lectura. Es de una habilidad para escribir este señor enorme. O sea, uno la lee con una fluidez y no se parece a las novelas que hemos leído antes, para nada, ¿no? No. Bueno, vamos cerrando. El próximo libro para octubre, queridos oyentes y amigos de Letras Nórdicas, es Oneirón, de la escritora Laura Lindstedt. Y nos vamos a Finlandia. A Finlandia nos vamos con Oneirón. ¿Qué será Oneirón? Se lo contamos en la próxima edición de Letras Nórdicas.
Hasta luego, los queremos muchos a todos y todas y hasta pronto, Manu. Ya, Janina, un abrazo para todos. Chau, chau. Chao. Letras Nórdicas, programa dirigido por Manuel Spataris y Janina López. Diseño sonoro, montaje de sonido y música original de Cristian Ruiz. Diseño de logo, Borin Spataris. Y la voz en off de Lexi Coren. Escúchanos en Spotify, Podcaster o YouTube. Hasta la próxima.